Buenos días a todas y a todos de nuevo. También saludos a aquellos que nos estéis siguiendo online. Muchas gracias por vuestra atención y continuamos en este curso de verano sobre las relaciones Unión Europea, América Latina y el Caribe, nuevos tiempos y compromisos renovados. Estamos ya en la última jornada dedicada a la gobernanza e influencias de ida y vuelta de las relaciones Unión Europea, América Latina y el Caribe. Precisamente este panel lo hemos titulado Influencias de ida y vuelta en esas relaciones, ¿no? Y el pensamiento euro-latinoamericano. La idea también es con este panel ver esas relaciones, ¿no? Y esa influencia, como dice el propio título, ¿no? Ese impacto también que hemos tenido de manera histórica, cultural, política, social entre ambos territorios, que también explican, ¿no? Y nos dan también el contexto adecuado pues, para lo que nosotros queremos hacer con este curso y con lo que pretendemos, ¿no? Contribuir a fortalecer las relaciones entre Unión Europea y América Latina. Tenemos para ello a tres panelistas de excepción, como no puede ser de otra manera. Y en primer lugar, me vais a permitir ofrecerle el atril, darle la palabra a José Antonio Frontera Asenjo, que viene también desde Puerto Rico, al cual le agradecemos también su participación y el haber hecho también el esfuerzo por estar aquí con nosotros. Él es además un habitual de estos lares de Europa, viaja bastante, conoce muy bien la realidad europea y, por supuesto, la de América Latina. Él es catedrático de Derecho y vicepresidente de la Pontificia Universidad de Puerto Rico, licenciado en Contabilidad y Ciencias Económicas, Juris Doctor por la Universidad de Puerto Rico. Es licenciado también en Comercio, Negocios Internacionales por la Universidad Erasmus de Rotterdam, en Países Bajos, catedrático de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, ha sido pasado decano de dicha facultad y vicepresidente también de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico desde 2018. Es además profesor visitante en las escuelas de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, la Interamericana de Puerto Rico, la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, en Colombia, y además conferenciante e investigador en materias de derecho comercial, particularmente de competencia y en la relación jurídica entre Puerto Rico y los Estados Unidos de América. Un extenso currículo que sin duda nos va a servir también para alimentar enormemente este tema tan complejo en el que vamos a tocar en este panel. Profesor Frontera, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y la audiencia es toda suya. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Buenos días para todos y comienzo por agradecer la invitación a estar aquí y la vinculación que hemos comenzado este año entre la Academia, la Fundación Yuste y nuestra universidad para desarrollar proyectos de esta índole, incluso proyectos en esa idea de ida y vuelta. Ayer por la tarde Miguel planteaba la idea de que hablamos mucho de la realidad latinoamericana. Pregunta, ¿cuántos han viajado a Latinoamérica a conocer de primera mano esa realidad, excepto los que venimos de allá a contarla? ¿O cuánto vemos de los noticieros y con qué diversidad de noticias vemos las noticias y las informaciones que llegan de América Latina? Fíjense que hemos estado haciendo muchas veces en todos los paneles la pregunta, ¿qué podemos enseñarle a América Latina o cómo podemos ayudar, cooperar, corregir? Y les invito a que invirtamos la pregunta. ¿Hay algo que aprender de la experiencia o del pensamiento latinoamericano? ¿Hay algunas ideas de vuelta que puedan llegar? O más aún, hemos estado hablando de cooperación e integración política y de instituciones. Pregunta, ¿cómo aterrizamos a nivel personal la integración y la cooperación? ¿Cómo nos integramos nosotros mismos y nos movemos en esas líneas de cooperación? Cooperación e integración extendida a los procesos de aprendizaje y experiencia común, no solamente, insisto, en el ámbito de las instituciones políticas, multilaterales, o desde el contexto educativo formal o lo que hacemos de ordinario las universidades, sino del compartir mutuo de experiencias, mejores prácticas, conocimiento aplicado o reconocer, y esto lo digo como profesor de Derecho, procesos de homogeneización que se han estado dando a nivel normativo, incluso de manera informal por el movimiento natural de actividades comerciales y políticas, por ejemplo. Hemos estado acostumbrados a que el modelo de homogeneización jurídica se da por los tratados. Hemos visto en los últimos años que no es así. Es sencillamente identificar mejores prácticas en otros lugares y transponer
esas legislaciones y esas normativas sin necesidad de tratados para facilitar incluso el intercambio o el comercio. O por la vía del tratado, la imposición de modelos jurídicos distintos, como por ejemplo pasa con los TLCs con Estados Unidos, que toda la normativa procesal es a la norteamericana y no en el modelo civilista al que estamos acostumbrados los países de herencia hispanoamericana. Ese proceso de ida y vuelta incluye también entonces la identificación y adopción de figuras, normas y prácticas más avanzadas de un lado y otro del Atlántico. Por supuesto, tenemos nosotros mucho que aprender de Europa en materia de derechos humanos, protección de datos, responsabilidad social corporativa, asuntos medioambientales o inteligencia artificial, pero tenemos que aprender a descubrir y motivar lo que desde América Latina también podemos enseñar y compartir. No olvidemos, por ejemplo, que en la historia propia de España, el bloque más fuerte de los liberales en el ejercicio constitucional de las Cortes de Cádiz fueron los delegados de ultramar que vinieron de nuestros territorios americanos. Y yo ahí, el otro día hablábamos del uso de los refranes, pues voy a arrimar la brasa a la sardina, porque en 2 ocasiones el vicepresidente de las Cortes de Cádiz fue el delegado de Puerto Rico, Ramón Power y Giralt. Así que, pues, tengo que decirlo. La segunda pregunta que quiero plantear de entrada es ¿qué hace Puerto Rico aquí? Porque en la idea de mucha gente, los puertorriqueños por nuestra situación política, pues debemos estar hablando de Estados Unidos y no de América Latina y el Caribe. Bueno, cito de la BBC. Puerto Rico es culturalmente tan latinoamericano como cualquier otro país de la región, aunque resulta, sin embargo, un territorio de los Estados Unidos desde hace más de 120 años. Eugenio María de Hostos, con quien comparto ciudad de origen, reconocido como uno de los grandes pensadores y maestros de América, responsable del sistema educativo de Chile y República Dominicana, precursor de la sociología de América, autor del primer libro sobre la educación científica de la mujer que se escribió en América, hablaba a fines del siglo XIX de la Confederación Antillana y de la integración hispanoamericana. Así que no es una idea solamente del continente, también es una idea generada en el Caribe. ¿Qué es la impresión de muchos cuando aterrizan en San Juan? Llegan al aeropuerto en San Juan, salen a la calle y dicen, pensaba que venía a Estados Unidos, estoy en América Latina. Y en todos los demás ámbitos no políticos, Puerto Rico es América Latina, algo en lo que ha insistido la propia CELAC cuando hace unos años hubo una fuerte discusión, incluso una votación propuesta por ellos en Naciones Unidas, de si Puerto Rico debiera participar en la CELAC, al menos como observador permanente. Pongo, por ejemplo, ahora que estamos de Olimpiadas, que Puerto Rico tiene comité olímpico propio y tenemos soberanía olímpica y deportiva, y por eso jugamos y hemos sido sede de los centroamericanos y hemos sido sede y jugamos en los panamericanos y jugamos fútbol en la CONCACAF y no fútbol americano en los parques universitarios de Estados Unidos ni en los nuestros. O en el contexto religioso, por ejemplo, donde nuestros obispos no pertenecen a la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, tienen conferencia propia y pertenecen al CELAM, como todos los demás países de América Latina y el Caribe. Así que en esa idea sociológica y geopolítica hay que aprender a ubicar también a Puerto Rico como una bisagra entre el mundo latinoamericano y el mundo norteamericano, algo que han sabido hacer muy bien las empresas europeas, sobre todo las españolas, que cada vez que quieren entrar al mercado de los Estados Unidos y sobre todo acceder al mercado latino de los Estados Unidos, su primera prueba es en Puerto Rico. Si no, pregúntenselo a Santander. A consecuencia, sin embargo, de los procesos geopolíticos en los que se marcó la construcción de los países de América Latina y el Caribe, el único que no obtuvo su independencia fuimos nosotros. Terminamos sujetos a un cambio de soberanía metropolitana mediante el Tratado de París, con el que concluyó la Guerra Hispanoamericana de 1889, a pesar de que Puerto Rico tenía carta autonómica de 1896. Eso mucha gente no lo sabe, pero Puerto Rico sería hoy una autonomía dentro de la estructura de España.
y aún teniendo carta autonómica, y es algo, y no quiero venir a reclamarle nada a los españoles, pero siempre ha sido la pregunta, ¿cómo es posible que se renegara de una autonomía distinta a lo que pasaba con Cuba y con Filipinas, que eran territorios sin carta autonómica, que terminaron con su independencia garantizada, y sin embargo, el que tenía carta autonómica termina siendo botín de guerra por otras razones? Ese cambio de soberanía dio paso a un movimiento de asimilación forzada que tuvo tres componentes. El primero, el del idioma. Supongo que al escucharme se habrán dado cuenta que no tuvieron mucho éxito. Puerto Rico nunca ha perdido el español, incluso fuimos premio Príncipe de Asturias a finales de los 80, precisamente por el esfuerzo que habíamos hecho, contrario a lo que pasó sí en Filipinas, de mantener el idioma español. El segundo proceso de asimilación fue un proceso de asimilación religiosa. Se expulsó a los sacerdotes y a las religiosas católicas españolas y españoles que no quisieran cambiar de soberanía. Se distribuyó a la isla en 5 pedazos, asignándole cada pedazo a una de las religiones protestantes históricas de los Estados Unidos, y que por la vía de la conversión religiosa se diera luego la conversión idiomática, porque si los curas y las monjas que llegaban no hablaban español y iban a llegar a rezar en inglés, bueno, lo que no contaban era que todavía se rezaba en latín, y con lo cual pues tampoco dio resultado. Aunque hoy en día Puerto Rico es 50% protestante, 50% católico, pero el nivel de participación religiosa es muy cercano a lo que hablábamos ahorita de la participación democrática. Pero el tercero, y es en el que quiero fijarme, es el proceso de asimilación forzada o el intento de asimilación forzada de nuestras instituciones jurídicas. En Puerto Rico se dio un fenómeno muy particular porque mantuvimos el Código Civil, el mismo Código Civil que manteníamos de España. Sin embargo, hubo un proceso de cambios de legislación, de incorporación de legislación proveniente de los Estados Unidos. Se incorporaron disposiciones de leyes estadounidenses a los códigos que sobrevivieron. Se cambió de un plumazo la naturaleza de la audiencia territorial de ser un tribunal de casación, como los que ustedes conocen, a ser un tribunal supremo a la medida de lo que ocurre en los estados norteamericanos. Se estableció el sistema del precedente judicial, en el que me voy a concentrar por unas razones muy particulares, y se cambió total y sumariamente el sistema procesal, convirtiendo nuestro sistema judicial en un proceso adversativo y oral, como ocurre en los Estados Unidos. Si bien, como explica una colega de facultad, expresidenta del Tribunal Supremo nuestro, Liana Fiol-Mata, subsistió nuestro derecho privado esencialmente como derecho civil, la presencia de elementos del common law, tales como el papel protagónico de los tribunales, el énfasis en el derecho procesal y probatorio y la doctrina del precedente judicial, mantienen a nuestro sistema en un estado de tensión inevitable que ocurre en las llamadas jurisdicciones mixtas de derecho, aunque diría Trías Monge, nuestro jurista más importante, que realmente Puerto Rico no es una jurisdicción mixta, porque las jurisdicciones mixtas se planifican para ser mixtas, y en el caso nuestro utiliza él una expresión muy criolla, que es una borundanga. Quiere decir, echa todo en la olla a ver cómo sale, trata de que sepa bien y sea comestible al final del camino. A ello contribuye también la aplicabilidad de estatutos federales de Estados Unidos y nuestro sistema angloamericano de derecho público, particularmente todo el tema del derecho administrativo. En resumen, se implementó la oralidad procesal, la necesidad de utilizar testigos para autenticar la prueba y el sistema adversativo con el rol particular atribuible en principio a los abogados que participan del proceso y luego a los jueces que tienen que resolver, pero manteniendo el derecho sustantivo civil del Código Español entonces vigente como la fuente primaria de derecho local privado, con modificaciones que se trajeron de California y de Luisiana, razones obvias, jurisdicciones civilistas previamente dentro de los Estados Unidos, particularmente en el ámbito de derecho de familia. La parte más importante es el establecimiento del sistema de precedente. El sistema de precedente judicial
para aquellos que no han estudiado el sistema norteamericano, es el efecto compulsorio de las resoluciones judiciales a todos los casos similares que se resuelven de ahí en adelante. Si los hechos son los mismos y la norma de solución es la misma, hay que mantener la solución que haya dictado el tribunal en el caso previo. ¿Okay? Eso acá nos parece totalmente anacrónico, pero fíjense el efecto que tuvo en Puerto Rico, que las sentencias españolas emitidas antes del cambio de soberanía, había que aplicarlas con valor de precedente en Puerto Rico, aunque aquí en España ese valor no lo tenían ni lo tienen todavía. Desde entonces hemos vivido procesos de transposición de figuras jurídicas generadas por el precedente judicial, algunas localmente y otras desde los tribunales federales, o incluso añadiendo una disposición del Código Civil diciendo que las leyes y figuras traídas de otras jurisdicciones deben interpretarse conforme a la hermenéutica de su origen, guiados por el alcance que se le da allí de donde las tomamos. Y por eso que tengamos que recurrir a sentencias por todas partes, tratando de definir lo que es nuestro derecho propio. Eso ha producido algunos absurdos, por ejemplo, que tradujéramos una ley norteamericana y que para que las secciones se pudieran leer una al lado de la otra, en el glosario de términos se mantuviera el orden alfabético del original inglés y no el orden alfabético del español. Traten de encontrar un término en ese glosario sin pensar en la referencia de traducción. Hay algo que aprender de la respuesta que le dimos a esto o de lo que ha estado pasando en América Latina y en Europa con eso. Mira, alguno pensará que no, que estoy hablando de algo totalmente extraño a Europa, sobre todo después del Brexit y que ya el único sistema de common law europeo no está en el sistema de jurisdicción europea. Sin embargo, hay que tener cuidado. Desde Van Gent, Simmental y Costa, no hay duda de que el sistema europeo se ha convertido en un sistema de precedente jurisprudencial, al menos en cuanto a la aplicación de las normativas europeas. Incluso la fuente para establecer la supremacía y el control judicial fue Marbury versus Madison, en el que se ancla toda la teoría jurisprudencial americana. Vaya y dígale al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que sus decisiones no tienen aplicación general y que no son mandatorias para los estados y los casos que se ven a raíz de ello. Cada vez son más los países en América Latina que han ido transicionando hacia la oralidad de los juicios civiles. En muchos de esos casos, Puerto Rico ha sido apoyo desde esa experiencia, entrenando jueces y abogados, y hay otros países donde mediante reformas constitucionales recientes se ha ido adoptando el principio del precedente, al menos en el control formal constitucional, como es el caso de Colombia, desde la reforma de su constitución en los 90 y particularmente desde la sentencia 292 del 2006, donde el Tribunal Constitucional colombiano dijo no puede ser que la Constitución se interprete de manera distinta en supuestos similares, por lo tanto, aunque la Constitución no establece el precedente, nosotros lo vamos a establecer por fiat judicial. Y miren si lo establecen por fiat judicial, que han dado un paso más allá de los americanos y de nosotros. Han determinado que si un funcionario público o un juez no aplica el precedente por desconocimiento o por no entender cómo se hace, prevarica de acto. O sea, comete delito de prevaricación de acto. Y eso los colombianos, en un sistema totalmente o aparentemente civilista que sería ajeno a ese sistema del precedente. Y eso está en la sentencia 335 del 2008. Compartiendo con profesores y jueces en Colombia y más recientemente en un seminario que tuve oportunidad de dar a la Academia Judicial en Argentina, vamos viendo cómo progresan esas ideas de adaptación y adopción del precedente en países latinoamericanos y en la aplicación de los precedentes europeos. Pongo, por ejemplo, sin embargo, lo que decidió hacer nuestro Tribunal Supremo y no hemos encontrado la raíz histórica de ello, pero nos parece una aportación interesante que no se ha considerado en ningún otro lugar donde existe el precedente. Y es el control que ejerce el propio tribunal cuando no quiere establecer precedente. ¿Y qué hace? Le cambia el título a la resolución. Cuando el tribunal quiere que la decisión que va a aplicar solamente aplique a las partes que están ante sí, utiliza el título tradicional de sentencia. Cuando quiere que la resolución sea de aplicación general
a todos los casos posteriores bajo los mismos supuestos fácticos y jurídicos, entonces utiliza el concepto americano de opinión. Y entonces así sabemos nosotros cuándo quieren establecer precedentes y cuándo no. Ese fenómeno solo ocurre en Puerto Rico. Y cuando lo discuto con otros colegas latinoamericanos, dicen, fíjate, en eso no lo habíamos pensado. Hay una manera de hacerlo sin cargarnos la tradición. Bueno, pues nosotros hemos encontrado, al menos históricamente nuestro Tribunal Supremo ha implementado esa solución desde que los obligaron a establecer el precedente, y así ha sido por los pasados 100 años. Un supuesto adicional, y con eso termino, en el caso de Puerto Rico, por no ser un Estado miembro de la Unión, los poderes que tenemos son delegados y derivados del Congreso Federal sin participación representativa ni electoral directa. Nosotros no votamos ni por el Congreso ni por el presidente. No voy a entrar aquí en el déficit democrático del que se habla en la Unión Europea, pero no olvidemos que los jueces que decidieron establecer el sistema de precedente para toda Europa tampoco son electos y no pasan por los procesos políticos de los países miembros ni del Parlamento Europeo. La misma, en cierto sentido, es una supranacionalidad para nosotros de aplicación automática, como pasa con los precedentes del Tribunal General de Justicia de la Unión. Y incluso por encima de nuestra propia Constitución, de la manera en que los países europeos están sujetos al tratado y a la legislación comunitaria. Se da un marco de federalidad que implica un reparto de competencias entre el gobierno superior y los inferiores, pero los estados y territorios como nosotros estamos sujetos al control judicial en cuanto a la acción estatal, incluso de nivel constitucional propio, limitada a la interpretación y aplicación que se da de la Constitución Federal, como aquí en Europa pasa con la interpretación de los tratados constitutivos de la Unión. Ese funcionamiento, particularmente en cuanto toca a Puerto Rico, pudiera servir de un modelo paralelo para entender lo que está ocurriendo ahora mismo en la Unión Europea, particularmente luego de los casos recientes de Alemania, en los que el Tribunal General de Justicia ha querido interpretar la Constitución alemana desde los tratados constitutivos de la Unión, y es la primera vez que eso ocurre desde que la Unión es la Unión y el Tribunal General de Justicia opera. Aunque somos un caso aislado en la realidad latinoamericana, la convivencia entre los dos mundos jurídicos, la comprensión por efecto directo de lo que pasa en Estados Unidos por nuestra relación política, pienso que nos permite ponernos a disposición de ayudar en esas transiciones, conversaciones y comprensiones que son de ida y vuelta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Frontera, por esta exposición que nos trae también al curso, ¿no? Un tema quizás muy desconocido para los presentes, incluso algunos que nos sigan, ¿no? Y esa particularidad, ¿no? que tiene Puerto Rico como Estado libre asociado, ¿no? en el que de alguna manera nosotros también lo entendemos como parte, ¿no? de esa historia, esa tradición y esa cultura que vivimos a este lado del Atlántico. Sin duda has expuesto temas creo que bastante interesantes, ¿no? Y cómo de alguna manera se han intentado esos procesos de asimilación, ¿no? Lingüística, religiosa, cómo de alguna manera pues, esa historia y esa cultura compartida sigue presente también gracias a esa resistencia, ¿no? que se ha vivido por parte de los propios ciudadanos, entrando luego en un tema más, digamos, concreto, ¿no? Como es el de la transposición, ¿no? de las figuras jurídicas y la complejidad de la adaptación de las mismas, viviendo de alguna manera entre dos mundos, podríamos decir. Así que muchas gracias por la exposición y también por la oferta, ¿no? de servir de ejemplo para cuando aquí tengamos ese tipo de enfrentamientos. Vamos a continuar con el panel y ahora me toca darle la palabra a Lorena Ruano Gómez, a la que ya conocemos porque estuvo ayer gentilmente moderando uno de los paneles. Y en este caso, pues ella va a ser panelista en este panel. Ella, para aquellos que no hayan visto el panel anterior, la presento como profesora investigadora de Relaciones Internacionales en el Centro de Investigación y Docencia Económica de la Ciudad de México, actualmente en licencia, si bien actualmente es profesora asociada en la Universidad Carlos III y en el IE University
en Madrid. Su investigación y docencia se han centrado principalmente en la integración europea y las relaciones entre Europa y América Latina, y es licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestra y doctora por la Universidad de Oxford en el Reino Unido, y fue también Jean Monnet Fellow en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, además de cátedra, tuvo una cátedra Jean Monnet entre el 2007 y 2010. Además ha sido directora de la División de Estudios Internacionales del CIDE, profesora asociada del Colegio de México y analista asociada senior en el European Union Institute for Security Studies en París, y también investigadora en la Fundación Carolina. Lorena, de nuevo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es verdad que el perfil abruma, pero además yo soy consciente de que tu cercanía lo hace muy asequible. La audiencia es toda tuya. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, yo como soy chaparrita, no sé cómo le vamos a hacer aquí, pero bueno, porque o los veo o veo mi pantalla. ¿Saben qué? Voy a poner esto. Bueno, sí. Así. Bueno, primero que nada, muchas gracias a la Fundación Yuste y en particular a Miguel, que ha sido tan amable y nos ha tratado, también nos ha cuidado como si fuéramos sus hijos desde que llegamos a la zona. Y bueno, también obviamente a la Fundación EULAC por organizar el evento y por acordarse de mí en esta ocasión. Yo les voy a presentar datos de un paper mucho más largo que escribí cuando estaba en la Fundación Carolina, y aquí me quiero centrar sobre todo en lo que piensa la gente, no tanto lo que piensan las élites o a lo mejor la transposición de las leyes, sino mostrarles algunos datos de opinión pública de qué piensan los latinoamericanos acerca de la Unión Europea. Para eso me baso en 3 instrumentos de medición de opinión pública. Uno es el Latinobarómetro, que tiene series de tiempo muy interesantes que empiezan en 2000, 2003 hasta 2020, y luego también la que más uso es una que hizo junto con Latinobarómetro la Fundación Friedrich Ebert en el 2021 para ver exactamente qué pensaban los latinoamericanos acerca de la Unión Europea. Y finalmente hay otra que la pidió la Comisión Europea, y fue un estudio que hizo un colega mío, Roberto Domínguez, y otros colegas, y ese tiene 2 años, 2015, 2021. Entonces, bueno, yo me sumergí un rato, 6 meses en todos esos datos, y les quiero enseñar algunas de las cosas que hay ahí. Hay un montón de cosas, hay más en el paper, lo pueden bajar gratis de la Fundación Carolina en su página web. José Andrés, que habló ayer, lo editó. Y bueno, hoy de lo que les voy a hablar son de 3 puntos o 3 preguntas. ¿Qué imagen tienen los latinoamericanos de la Unión Europea? Ese es el primero. ¿Qué nos dicen estas encuestas que tienen? ¿Cómo se ve, en segundo lugar, cómo se va la Unión Europea con respecto a las otras potencias mundiales, Estados Unidos y China, ¿no? Y el tercer elemento es cómo evalúan los latinoamericanos la relación de su propio país con la Unión Europea. Y vamos a ver que encontré un vínculo interesante con el tema de la democracia que estábamos hablando hace rato. Entonces, ¿qué imagen tienen los latinoamericanos cuando llega el encuestador y les pregunta algo sobre Europa o la Unión Europea? Pues según la encuesta de la Comisión, en Brasil, Colombia y México las actitudes son más positivas que en los países desarrollados. O sea, esta fue una encuesta que hicieron en 3 latinoamericanos, que son Brasil, están señalados con una flechita roja, Brasil, México y Colombia, y vemos que los amarillos son opiniones positivas. Entonces, es una opinión muy positiva, ¿no? Y esto contrasta con los países desarrollados, China, Rusia, Canadá, que no tienen una opinión tan positiva de la Unión Europea, y es similar a otros países en vías de desarrollo como India, Nigeria, Sudáfrica,
que ven a la Unión Europea de manera positiva. Y en el caso de los países latinoamericanos, al menos de Brasil y de México, se ve además un aumento de las opiniones positivas entre 2015 y 2021. Entonces, en general, una opinión favorable, positiva, muy similar a la que tienen otros países en desarrollo. ¿Cuál es la imagen de Europa? ¿Qué palabras les evoca ¿no? mencionar Europa? Monumentos, museos y cultura. Eso es lo que responden los latinoamericanos. Ahí tienen el mapita de cómo se ve, ¿no? En general, la imagen, en lo primero que responden es eso, 62%. Y después de eso, integración económica. Es decir, los latinoamericanos ubican que en la Unión Europea hay un proceso de integración muy claro que está ocurriendo, seguido del estado de bienestar. Es algo que veremos en América Latina preocupa, es una de las preocupaciones importantes de la ciudadanía, ¿no? Y luego ya, bueno, reinas y reyes, por supuesto, cosa que allá no tenemos, ¿no? Y luego ya vienen otras interesantes, mucho menos prominentes. Entonces, es curioso que se destaquen los aspectos culturales, simbólicos y socioeconómicos, más que otras. Por ejemplo, casi no se mencionó colonialismo, ni extrema derecha, ni discriminación racial, ¿no? Entonces, bueno, nada más para que sepan, esta según la encuesta de la FES. Continúo con la de la Comisión Europea. Este cuadro no van a ver, no lo van a entender muy bien, yo les digo. Pusieron 4 países, Unión Europea, Estados Unidos, China y Rusia, y los identificadores o las palabras con las que se identificó a la Unión Europea en los 3 países, que son México, Brasil y Colombia, fueron: la Unión Europea se ve como moderna, fuerte y eficiente, ¿no? Nada más decir que, por ejemplo, en el caso de Rusia, por ejemplo, varios contestan agresiva, ¿no? O en el caso de Estados Unidos también, varios contestan agresiva. Y en el caso de China, ¿no? Pues muy fuerte, ¿no? Es interesante este tipo de cuadros. El caso es que, igual que en la gráfica, la primera que les enseñé, las posiciones o las visiones desde América Latina son iguales también a las que se dan en otros países en desarrollo, como son en India o en África. Pasamos ahora a la segunda gran pregunta. ¿Cómo se ve la Unión Europea como potencia mundial, como potencia global? Cuando le preguntan a los latinoamericanos, oiga, ¿y será importante la Unión Europea en los próximos 5 años? Contestan que sí. Ahora, no con una calificación tan alta, ¿no? Que va entre el 7.2 y el 7.9. Ese es el mapita de la izquierda. Donde menos se lo creen es en Argentina, donde más es en Venezuela y en Colombia. Y cuando les preguntan a los latinoamericanos qué países dentro de la Unión Europea son los líderes, identifican claramente a Alemania con un liderazgo, seguido de Francia y luego España. O sea, hay un conocimiento bastante bien informado de qué es lo que pasa, ¿no? ¿Tienes la presentación? Cuando les preguntan también a los latinoamericanos cuál es la región con la que su país debería de vincularse más, los resultados son notables. Europa gana por mucho, 49%, seguida de Estados Unidos y la propia región latinoamericana, ¿no? Entonces, luego, cuando me preguntan por qué no hay integración latinoamericana, porque en general los latinoamericanos buscamos vincularnos con potencias extrarregionales. Es la preferencia no solo de los gobiernos, sino de la gente, ¿no? Entonces, bueno, esto pasa, para conocer qué opina un poco la gente. Esta es la que más me gusta.
cómo se percibe a la Unión Europea en términos de liderazgo mundial. Y aquí la columna de la izquierda es la Unión Europea, en azul, en rojo está los datos para China y luego vienen los datos para Estados Unidos. Y una serie de sectores, ¿no? Entonces, fíjense ustedes qué diferente es la percepción del liderazgo de Europa de la de Estados Unidos y de China. Nada que ver. En primera línea tenemos defensa del medio ambiente. O sea, los latinoamericanos ubican a la Unión Europea como líder en la defensa del medio ambiente, cuestiones en las que ni China ni Estados Unidos pintan nada. Así se ve, ¿eh? No quiero decir que así sea necesariamente, hay cosas curiosas en esta encuesta. El segundo punto es la defensa de los derechos humanos. Ahí también, bueno, China con un 2, no sé quién votó, quién opinó así, pero bueno. Y luego, ¿quién habrá sido el raro? ¿No? Pero bueno, habrá alguien ahí. Estados Unidos con solo un 20%, lo cual, ¿no?, para un país que lleva toda la vida promoviendo los derechos humanos y la democracia, pues es bastante preocupante. Pero la Unión Europea con un 58% de la gente diciendo que es la Unión Europea líder en ese tema. Entonces vamos con medio ambiente, derechos humanos. Siguiente, promoción de la paz mundial. Aquí, claro, esta encuesta se hizo antes de que Putin invadiera Ucrania, ¿no? Y habría que ver si todavía se contesta lo mismo después de que llevamos ya casi 3 años de guerra. Y otro punto que también distingue al liderazgo global de la Unión Europea es el combate a la pobreza y la desigualdad y la ayuda humanitaria. Entonces, de alguna forma, se percibe a este ente europeo, ¿no?, como un tipo de potencia global muy diferente, ¿no?, de soft power y no de hard power. Si ven luego los datos, por ejemplo, la última, ¿no?, que es desarrollo tecnológico, pues China la ubican a la cabeza, con 76%, ¿no? O si ven poder militar, que es casi la línea de hasta abajo, Estados Unidos queda en primer lugar sin lugar a dudas, ¿no? O combate al terrorismo. Ciencia y educación es una cosa muy rara, ¿no?, porque ponen a China muy por delante de Estados Unidos y de Europa. Entonces, yo no entiendo bien cómo interpretar ese dato. Ustedes díganme qué opinan. El asunto es que es muy contrastante cómo se percibe el liderazgo global de la Unión Europea con el de las otras dos grandes potencias. Y esto es algo que llama la atención. O sea, no es lo mismo. También los latinoamericanos ubican a la Unión Europea como mejor socio justamente en las áreas en que lo ubican como líder. Eso también es curioso. Que son medio ambiente, lucha contra la pobreza y la desigualdad, seguido de cultura y educación, aunque vean que China es más poderosa en cultura y educación, quieren cooperar con Europa, no quieren ir a China a estudiar. Entonces, es interesante que se percibe, no solamente se le percibe como potencia, sino como un socio deseable, con el cual hay que vincularse y hay que trabajar. No los voy a marear mucho más. Obviamente, si van a buscar cooperar sobre narcotráfico, pues buscan más el apoyo de Estados Unidos. En salud y vacunas, la Unión Europea tuvo muy mal public relations. Estados Unidos quedó arriba y China quedó bien. La Unión Europea dio más vacunas de las que se sabe. Y luego, las buenas noticias, entonces, ¿cuáles son? Aquí tenemos una gráfica de buenas noticias. Cuando uno les pregunta a los latinoamericanos cuáles son los problemas globales, no nacionales, globales, que más le preocupan, son exactamente aquellos en los que ubica que la Unión Europea es líder. El cambio climático, la pobreza y la desigualdad, los derechos humanos, etcétera. Y esos son, entonces hay un match muy fuerte entre lo que les preocupa y lo que ven que les puede dar Europa. Entonces ya no me sorprende tanto que
lo vean como un socio con el que hay que vincularse, ¿no? Justamente, porque es lo que nos preocupa. Digo, ya cuando uno pregunta, bueno, ¿cuál es el principal problema de su país? Los datos cambian mucho, ¿sí? Porque entonces ya es la corrupción, la inseguridad, etcétera, todo eso que estuvimos platicando. Pero si son los problemas globales, al menos para cooperar a nivel global en las organizaciones multilaterales, esas son las áreas en las que hay que poner atención, tanto de un lado como del otro, porque ahí se ve que hay coincidencia de la sociedad, en donde la sociedad puede acompañar y la opinión pública importa, sobre todo en América Latina, que está muy bien organizada la sociedad civil, cuando no me la desorganizan. Quiero terminar hablando de la evaluación que hacen los países, o bueno, la gente, de la relación de su país con la Unión Europea. Perdón que ando medio tonta, pero me duele la cabeza. Esta es la mala noticia, ¿sí? Según los datos históricos del Latinobarómetro, la tendencia es a la baja, ¿sí? Es una tendencia generalmente positiva, son niveles altos, esto es cuánta gente dijo que su país tenía una relación positiva con la Unión Europea. En general están arriba del 60%, ¿no? Rozando entre el 70 plus, pero el agregado y casi todos los países van a la baja. Hay una percepción de deterioro de esa relación. Y no me sorprende, dado que la Unión Europea, crisis tras crisis tras crisis que ha venido sufriendo, se ha ido desdibujando del panorama internacional. Generalmente, les digo, la trayectoria es de declive. Los lugares, los países donde se le percibe a esta relación mejor y hay menos variación, sorpresa, Chile, Uruguay, República Dominicana, y las caídas más abruptas se presentan en las poblaciones de Venezuela, Nicaragua y Panamá. La de Panamá sí no entiendo muy bien qué pasó, creo que hay un tema de lavado de dinero, ahí se armó un… Pero el caso es que, vean ustedes, Venezuela es la de abajo a la derecha. Puede ser, ¿no? Entonces, claro, hay diferencias importantes dentro de la región, como siempre, como ya sabemos. Y el punto de inflexión también varía dependiendo de la política de cada uno de los países, no solamente de lo que haga la Unión Europea o deje de hacer en el mundo. Eso también es un punto, yo creo, fundamental. Aquí hice una comparación, no se ven muy bien las gráficas, quizá, cómo se ven las relaciones de mi país con las tres grandes potencias, Estados Unidos, China y la Unión Europea. Aquí lo subdividí por subregión. En los países andinos, que es la de arriba a la derecha, las relaciones con la Unión Europea siempre se han valorado mejor que con las de Estados Unidos y con China. O sea, la Unión Europea es el socio con el que sienten que se llevan mejor. Históricamente, estos datos van desde 2003 o incluso algunos desde 97. En Centroamérica, la visión de la relación con Estados Unidos es la que marca la pauta de cómo se llevan con la Unión Europea. Varían exactamente en el mismo patrón, que es el de arriba a la izquierda. Se mueven juntas, es una variable que está pegada a la otra. Y en el cono sur hay una historia complicada, no podía ser menos, ¿verdad? En donde la Unión Europea se veía mucho mejor, o sea, la relación con la Unión Europea mucho mejor que aquella con Estados Unidos hasta 2010. Y a partir de ahí ya no tanto. Y hoy es la que se percibe como que está peor que aquella que con China y con Estados Unidos. China que ahora encabeza la lista en la última medición. Entonces sí, como sabemos, Sudamérica percibe que hay una relación fuerte y creciente con China y que la Unión Europea está decadente. Ahora miren ustedes, como en todas las gráficas, la tendencia es hacia abajo. Esa es la mala noticia y hay que trabajar. Y bueno, esta es la última que les quería yo mostrar, ya que me encontré esos datos, ¿no?
que por qué Nicaragua y Venezuela casualmente perciben esto, ¿no? Lo crucé con los datos del Economist Democracy Index del 2022, tienen un histórico, ¿no? Y vean ustedes cómo a la izquierda Nicaragua, a la derecha Venezuela, varían casi, van juntos. O sea, no hice la regresión, pero no salió tan bonita la gráfica, está mejor esta. En estos dos casos sí hay una correlación muy clara. En los otros casos, o sea, cuando hay países, no sé, como México, que ya son regímenes híbridos, ahí ya no está tan clara la correlación. Pero cuando baja de 6 la calificación de democracia, o sea, cuando hay una erosión democrática severa y ya pasamos al autoritarismo, claramente hay un deterioro. La ciudadanía de esos países percibe el deterioro con la Unión Europea. Entonces, ¿qué tipo de potencia es la Unión Europea? Es una potencia simbólica, una potencia normativa asociada con ideas de democracia y de derechos humanos y que impacta en las relaciones con esos países. En fin, en conclusión, tenemos en América Latina sociedades bastante bien informadas, sorprendió, ¿no? Y posicionadas acerca de temas globales. Es cierto que otras mediciones muestran importantes desigualdades en cuanto al conocimiento o la información en género y en edad. Las mujeres saben menos, los mayores saben menos, la juventud está más enterada, pero en general, como pudieron ver, la gente contestó bastante acorde con lo que uno, como experto, pondría de calificación. Otro que sí llama la atención, ¿no?, es la homogeneidad entre países. Es cierto que América Latina es diversa, pero hay tendencias que son muy homogéneas, ¿no? No había mucha variación, por ejemplo, al preguntarle si la Unión Europea iba a ser importante, o mucha variación al preguntar ¿y qué país es el líder? Y cuáles son los temas, porque todos estos datos también se pueden ver por país, o sea, el informe es así interminable, pero sorprende la homogeneidad de algunas de las respuestas. Entonces, bueno, en resumen, pues la imagen de la Unión Europea en América Latina es similar a la que se tiene en otros países como la India, Ghana, Sudáfrica. Generalmente es una imagen positiva, ¿no?, fuerte, eficiente, moderna, y se le relaciona con aspectos simbólicos y normativos, culturales y de integración económica. También, cuando se le compara con otra potencia, con otras potencias como Estados Unidos y China, vimos hay un contraste muy claro en cuanto a las áreas en donde se le percibe como poderosa y también como un socio deseable, ¿no? Es líder en medio ambiente, sin duda, a ver si lo conserva en la nueva comisión, ¿no?, mucho depende, en derechos humanos y lucha contra la pobreza. Y cambio climático en particular es importantísimo, es una de las preocupaciones más importantes de los latinoamericanos, sobre todo porque en temas de gente desplazada y de afectados por cambio climático, pues hay muchísimos problemas, ¿no? Entonces también es bueno saber que es líder, la Unión Europea se ve como líder en temas que les preocupan a los latinoamericanos, temas globales, no temas nacionales, y es una potencia con la que es deseable cooperar. Entonces, eso yo creo que es algo que hay que capitalizar. Y también, al ver la evaluación de los países, de sus relaciones con la Unión Europea, lo que podemos ver es que es positiva, pero está bajando. Ojito, algo hay que hacer ahí. La tendencia general es el declive, ¿no? Y cuando hay erosión democrática, como muestran los casos de Venezuela y Nicaragua, el público percibe el deterioro de las relaciones. Claro, pues empieza a haber sanciones, empieza a haber hostilidades y eso la gente se entera y lo percibe. Gracias por su atención.
Muchísimas gracias, Lorena. La verdad que ha sido una presentación fantástica que nos muestra realmente ese panorama, ¿no? Y esa visión que se tiene desde América Latina, por parte de América Latina sobre Europa, muy positiva en general, como has dicho. Y la verdad que, bueno, sí que es verdad que en ciertos aspectos que precisamente son los claves hoy en día, no estamos tan bien posicionados, ¿no? Que son esos retos económicos o de defensa, o donde vemos que hay otras potencias y donde has señalado precisamente que es donde hay que poner a lo mejor el acento en lo que hay que mejorar también, teniendo en cuenta esos aspectos también con los que, digamos, somos referentes, ¿no? A la hora de poder cooperar y trabajar en el futuro. Yo dejo aquí una pregunta en el aire. Dejo una pregunta en el aire, sobre todo en esa última cuestión que ha señalado de la tendencia a la baja en las relaciones, ¿no? El por qué la tendencia a la baja. Y sí, los últimos acontecimientos que hemos vivido en Europa, como puedan ser la guerra en Ucrania, lo que está pasando en Oriente Medio, puede ser también una motivación para esa tendencia a la baja, ¿no? Como una falta, a lo mejor, de confianza de cómo Europa realmente está reaccionando a estos problemas que al final también están afectando a nivel global. Lo pongo como una posible pregunta de cara al futuro. Vamos a continuar con este panel tan interesante, y a continuación me gustaría dar la palabra a Antonio Ramos. Él es director del Departamento de Filosofía de la Pontificia Universidad de Puerto Rico. También ha hecho ese esfuerzo para venir y estar aquí con nosotros, lo cual le agradecemos enormemente. Es catedrático auxiliar de filosofía en dicha universidad, lo cual ya nos da también una orientación de por dónde va a ir su exposición. Posee el grado de bachillerato en Historia Europea de la Universidad de Puerto Rico, maestría en filosofía por la Universidad de St Andrews en Escocia y maestría y doctorado en filosofía de la Universidad de Lovaina en Bélgica. Sus principales áreas de investigación son primordialmente la filosofía de las ciencias cognitivas, la filosofía de la ciencia y la antropología filosófica. Actualmente es el director de dicho departamento de filosofía en la Universidad de Puerto Rico. Muchas gracias y la audiencia es toda tuya, Antonio. Bueno, muchas gracias a la Fundación por esta invitación, y verdaderamente es un honor y un placer estar aquí con ustedes. El tema que voy a abordar en esta intervención trata sobre la influencia de la cultura y pensamiento europeas en el pensamiento filosófico latinoamericano y caribeño. Las influencias son numerosas y variadas, que actualmente existen en el pensamiento latinoamericano caribeño, diversos marcos conceptuales que abordan y evalúan histórica y axiológicamente esta influencia. Sin embargo, en las últimas décadas, dicha influencia ha sido objeto de apreciaciones desfavorables por parte de varios académicos y activistas latinoamericanos y no latinoamericanos. En lo medular, estos teóricos argumentan que el perenne enfoque en los textos y obras de filósofos europeos, en el Caribe o en Latinoamérica, es fundamentalmente una cuestión de colonización, no fundamentalmente una cuestión de mérito. Y que, en bien de la filosofía latinoamericana, lo propio sería descolonizar la filosofía y el pensamiento latinoamericano. Este modelo teórico aborda la relación epistemológica entre Europa y Latinoamérica principalmente, cuando no exclusivamente, como una decolonización. Explicaciones a base de criterios de verdad o mérito, así como explicaciones que hagan referencia a la agencia de los latinoamericanos en su continuo interés por la filosofía europea, quedan relegadas a segundo plano, cuando no invalidadas como manifestaciones de colonización mental. En esta intervención propongo examinar de manera breve pero crítica la llamada teoría decolonial, el intento de desligar a mayor o menor medida el pensamiento latinoamericano de sus fundamentos o influencias europeas en nombre de la liberación epistémica de los latinoamericanos y caribeños. Es un tema complejo y amplio, imposible de abordar satisfactoriamente en 20 minutos, pero considero importante, dada la creciente influencia del mismo.
Bien, ¿qué es la teoría decolonial? La teoría decolonial surge principalmente a principios de los 90 con la obra del sociólogo peruano Aníbal Quijano, sin hacer caso omiso de las contribuciones del historiador y filósofo argentino Enrique Dussel. En sus orígenes, la teoría decolonial se caracteriza por asentar sus argumentaciones sobre dos modelos de la economía política. La teoría de la dependencia, de corte marxista, y defendida por Quijano desde los 70, y el análisis sistema mundo que había sido desarrollado por el sociólogo y científico social estadounidense Immanuel Wallerstein. Junto con la teoría de la dependencia, este tipo de análisis conecta y divide la economía global en términos de países centro, que son los países ricos e industrializados, países en periferia o en la periferia, países pobres y no industrializados, y países en la semiferia, que ocupan un punto intermedio, no tan ricos ni industrializados como los del centro, pero más ricos e industrializados que los de la periferia. Explica entonces el flujo de recursos entre estos países en términos de explotación y en términos de una explotación que es constitutiva de todo sistema económico mundial capitalista. Pues el modelo económico capitalista mundial requiere, por naturaleza, la explotación económica de los más vulnerables por parte de los ricos y poderosos. Considera además que el imperialismo es la etapa culminante del capitalismo y sostiene que el modelo de globalización capitalista privilegia concepciones y modelos de desarrollo y progreso económico que toman como marco de referencia el desarrollo europeo, siendo en este sentido un modelo mundial eurocéntrico. Según Quijano, el sistema moderno contemporáneo queda explicado por el colonialismo occidental, que estructuró el nuevo orden mundial de acuerdo a dos aspectos de lo que él denominó colonialidad o colonialidad del poder. Por una parte, y cito, la codificación de las diferencias entre conquistadores y conquistados en la idea de raza, una supuesta diferente estructura biológica que ubicaba a los unos en una situación natural de inferioridad respecto a los otros, pero que no es más que un invento colonial moderno que no obstante pasó a ser el modelo básico de clasificación social universal de la población mundial. Y por otra parte, la articulación de todas las formas históricas del control del trabajo, de sus recursos y de sus productos en torno del capital y del mercado mundial a base de esta jerarquía racial. Bien, así durante el periodo colonial a cada raza se le asociaba un tipo de trabajo en particular, la esclavitud con los negros, la servidumbre con los indios o indígenas, la producción mercantil, la reciprocidad y el salario con los blancos europeos. Según Quijano, ¿no? Para Quijano, entonces, la colonialidad no cesó tras el fin de las relaciones colonialistas. Y es lo que explica por qué la labor salarial industrializada estuvo, por tanto tiempo, concentrada en los blancos del norte global, la Europa y la Norteamérica blanca. Bajo este modelo, la colonialidad también es lo que explica el actual orden mundial capitalista, la distribución de los países que figuran en el centro versus los que figuran en la periferia y el subdesarrollo económico en las regiones excolonizadas. Este enfoque es propio de lo que podemos llamar la primera generación de la teoría decolonial, que figura a Quijano como teórico principal. Además de la teoría de la dependencia y del análisis sistema-mundo, una idea central de este marco teórico decolonial es que ningún país de la periferia puede llegar a ser genuinamente desvinculado de los países del centro sin antes desvincularse epistémicamente de los patrones de pensamiento de la modernidad occidental. Tan central ha resultado ser esta idea que aún con el abandono de la teoría de la dependencia y el análisis sistema-mundo por ciertos teóricos, el pensamiento decolonial sostiene como fin ineludible la desvinculación de y la resistencia a patrones de pensamiento moderno europeo occidentales. ¿Qué cuenta exactamente como patrón de pensamiento occidental o como modernidad occidental? Es un asunto de suma importancia, ¿no? Pues de la inteligibilidad de esta teoría depende en gran medida
de cómo se defina. Por lo pronto, hay 12 minutos, creo que no me va a dar tiempo para todo, pero bueno, les doy la idea. Por lo pronto, tengas en cuenta que la teoría decolonial ha sido desarrollada a base de los escritos de Quijano en distintas direcciones, expandiendo y extendiendo la categoría de modernidad occidental, en miras a la desvinculación del pensamiento latinoamericano de su influencia europea. La segunda generación de teóricos decoloniales representa un giro radical dentro de esta línea del pensamiento decolonial, que está en ciertos aspectos importantes en tensión con los escritos originales de Quijano, aunque Quijano eventualmente parece integrarse a la segunda generación. Entre estos teóricos de la segunda generación está el semiólogo y profesor de literatura argentina Walter Miñolo, el sociólogo puertorriqueño Ramón Grossfogel, el filósofo colombiano Santiago Castro Gómez, bueno, y entre otros. Quizás deba añadir que el movimiento de descolonización intelectual, o epistémico, como a veces se le llama, no surge en los 90 con la teoría decolonial. Teóricos de diversos trasfondos han prestado atención, particularmente desde la segunda mitad del siglo XX, al problema de la colonización intelectual. La teoría decolonial es, pues, una línea de pensamiento dentro de este movimiento más amplio, pero su progresiva influencia y alcance en las universidades y en los movimientos políticos, por lo menos en ciertas partes de Latinoamérica, el Caribe, como en Norteamérica, Europa y África, es, a mi parecer, un asunto que merece atención. Pues considero que este paradigma, el de la segunda generación, contiene unos rasgos que lo hacen no solo conceptualmente deficiente, sino práctico o políticamente preocupante, sobre todo para un abordaje productivo de las relaciones e influencias filosóficas entre Latinoamérica, el Caribe y Europa. Bien, lo primero es distinguir colonialidad de colonialismo. ¿Bien? El colonialismo, una categoría política, para Quijano, se refiere a la ocupación territorial y dominación político-económica de una nación, ¿no?, por parte de otra. Y en ese sentido, colonialismo y colonialidad difieren. La descolonización constituye el fin del colonialismo, así que es un movimiento político de independencia y de soberanía. ¿Bien? Y de autodeterminación política. Así que la colonización termina cuando un país alcanza su independencia y autodeterminación política y económica. La colonialidad, en cambio, no es de índole territorial o político-económico, es de índole epistemológico, lo que ellos llaman colonialidad del saber. ¿Qué se quiere decir con epistemología? Epistemología viene del griego episteme, que significa conocimiento o saber, y epistemología es la disciplina en la filosofía que tradicionalmente estudia el conocimiento, ¿no? Los decolonialistas no hacen esta distinción, así que yo hablaré de epistémico y epistemológico como si fuesen lo mismo. Bien, por colonialidad entonces los decolonialistas entienden un tipo de dominación en las formas de saber y conocer, y por extensión en las formas de pensar, de ser y de vivir, siendo así una colonización de ideas que va desde la religión, la política, hasta la ética, la educación, las relaciones de género y, por supuesto, la filosofía y la ciencia. La colonización de América, por ejemplo, según el marco conceptual decolonial, supuso en varios contextos un verdadero epistemicidio. Esto es un término creado por los decolonialistas, que consistió en parte en la imposición de modos de conocer y conceptualizar europeos y la destrucción intencionada o no intencionada de modos de conocer y conceptualizar de los pueblos originarios, que llaman formas de conocimiento subalternas. Lo peculiar del pensamiento decolonial de segunda generación es la constante insistencia en que la colonialidad occidental continúa hasta el día de hoy y forma parte de un orden mundial que nos ha dominado sin interrupción desde el siglo XV. El impacto más devastador del colonialismo europeo no es o no ha sido la colonización político-económica, sino la imposición de un orden mundial de colonialidad que vino de la mano y que fundamentó la dominación política y territorial occidental. De acuerdo con este paradigma, aunque la colonización supone la colonialidad,
la colonialidad no supone la colonización. Así que aquí todos podemos estar bajo un sistema de colonialidad, aunque tengamos autonomía y soberanía. Pues se trata de colonización mental y epistemológica. Bien, no sé si esto les suene razonable o si esto suene razonable e inocuo a algunos de ustedes, pero como dicen los anglosajones, el diablo se le encuentra en los detalles, ¿no? Probablemente ahora mismo me acusen quizás, bueno, siendo así un poco satírico, me acusen de estar colonizado por haber citado una frase anglosajona. Bien, pero bueno. No voy a reparar aquí en la equivalencia que hace el pensamiento decolonial entre modernidad, colonización y colonialidad. ¿Bien? Hay autores que ya han criticado esa confusión conceptual. Tampoco me detendré en los méritos o deméritos historiográficos del análisis decolonial de la colonización. Sabemos que la colonización no fue un proceso monolítico, que hubo distintos tipos de colonización y diferencias sustanciales entre las potencias colonizadoras y entre los territorios o continentes colonizados. ¿Bien? El Caribe no se puede comparar, por ejemplo, a México, y México no se puede comparar a Kenia y Nigeria y el Congo, por ejemplo. ¿Bien? Muy distinto. Bien, creo que me va a dar tiempo al menos para la crítica. Ok, para la teoría decolonial de segunda, así como la dominación occidental, colonialidad de poder, ¿okay?, organizó a las gentes social y económicamente de acuerdo al concepto moderno de raza, en una clasificación jerárquica de seres humanos inferiores y superiores. La epistemología occidental, que es el punto de ataque de la decolonialidad del saber, ¿bien?, el objeto de crítica es la epistemología occidental. Pues según ellos, la epistemología occidental se caracteriza por organizar explícita o implícitamente las creencias de la gente bajo el concepto moderno de raza en una clasificación jerárquica de conocimientos inferiores y superiores. ¿Bien? La solución propuesta por parte del giro decolonial es asegurar que todos los modos de pensar, de conocer y de saber y de creer queden nivelados, es decir, que estén en un mismo plano. Esto es la segunda generación. ¿Bien? En su expresión más radical, la ciencia moderna, por ejemplo, en tanto que europea u occidental en su origen, no debe ocupar un puesto dominante entre la pluralidad de modos alternos de intentar de pensar y conocer la realidad física, por ejemplo. Este es el proyecto de descolonización de la ciencia. Proceder de modo contrario, posicionando ciertos modos de conocer y pensar por encima de otros, perpetúa no solo la violencia epistémica, otro término creado por los decolonialistas, sino además lo que Walter Mignolo llama el mito de la universalidad, que considera constitutivo de la epistemología occidental. Para resumir, por universalismo entiéndase una epistemología que afirma que es posible alcanzar la verdad objetiva, ¿bien?, que hay ciertas verdades o proposiciones que aplican a todos los seres humanos por igual y en todo contexto, es decir, que trasciende la cultura y el contexto local. Y que hay criterios o estándares objetivos que nos permiten dialogar, debatir y resolver conflictos epistémicos. ¿Bien? El universalismo sí piensa o afirma que hay ciertas creencias que son verdaderas y otras que son falsas, objetivamente hablando. ¿Bien? Pues según la teoría decolonial, la epistemología occidental es universalista, pero como afirma Mignolo, en un texto de él, no hay una sola vía. Lo que hay es verdad en paréntesis. ¿Bien? Es decir, no hay una sola vía de lo que constituye conocimiento válido. En las palabras del decolonialista sudafricano Julo Bugacheni, y cito, todos los seres humanos han nacido en sistemas epistémicos válidos y legítimos. Bien. El universalismo moderno, entonces, nos dice la teoría decolonial, falla porque universaliza lo que es en el fondo algo local y provincial, la perspectiva y experiencia europea. Por lo tanto, la solución decolonial consiste en resistir la epistemología occidental. ¿Cómo? Descentralizándola, rechazándola parcial o totalmente, e instalando en su lugar epistemologías subalternas. O, como lo plantea el mismo Mignolo,
llevando a cabo desobediencia epistémica. Lo que se nos propone como alternativa al universalismo occidental es un pluralismo, un igualitarismo y un localismo epistémicos. Es la idea de que todos los sistemas epistémicos, todas las creencias, están o deben estar en un mismo plano axiológico y epistemológico. Ningún conjunto de creencias superior o inferior a ningún otro. Y en cierta medida puede decirse que este giro consiste en la extrapolación de un principio que pertenece al orden antropológico y jurídico, la igualdad, la en dignidad y en derechos, al orden epistémico, la igualdad en las creencias, las opiniones y los saberes o conocimientos. Así, el pensamiento decolonial nos sugiere un contextualismo y pluralismo radical en el orden del conocimiento, según el cual todo marco epistémico queda absolutamente anclado a lo local y a la identidad cultural, geográfica y étnica de cada grupo, sin posibilidad de trascenderlo o evaluarlo objetivamente. Pues la objetividad o la verdad objetiva son términos o inventos que enmascaran el hecho, invento europeo, que enmascaran el hecho de que se trata de universalizar la perspectiva de un grupo identitario en particular, en este caso el europeo. Pues toda verdad es verdad, o toda falsedad es falsa, desde un lugar específico, y las creencias de cada grupo solo pueden ser evaluadas desde el lugar de donde provienen. Por ello, en vez de universalidad, nos propone la pluriversalidad, término de Miñolo también, en la que cada espacio local tiene su propia episteme, igual de válida que la próxima o la otra, sin la posibilidad de un estándar o una medida común universal mediante la cual se pueda juzgar, comparar y adjudicar la validez de los conceptos, creencias, prácticas y hábitos de diversos grupos. Bien, aquí voy a hacer hincapié en unos puntos porque ya se me está acabando el tiempo. Nótese que la crítica decolonial de segunda ignora totalmente la cuestión de si las ideas propuestas o si el modelo europeo es falso o infundado. ¿Bien? Y no tiene otra opción porque considera que la verdad es una cuestión local, relativa. ¿Bien? Y por ende, la crítica decolonial se enfoca al analizar conceptos, ideas y creencias en la fuente o el origen de las mismas, ¿okay? En el de dónde se piensa y en el quiénes son los que piensan, ya que no puede haber validez objetiva ni mérito objetivo. Me extenderé por un minutito, si me lo permite. Ok, está bien. Entonces, miren, el problema fundamental de este postulado antiuniversalista del pensamiento decolonial de segunda es que consiste en una reducción de la epistemología a la raza, etnia e identidad geográfica de cada grupo. Esto equivale a una racialización o etnialización o geografialización, me acabo de inventar ese término, pero si los decolonistas lo hacen, yo lo puedo hacer también. ¿Bien? Del pensamiento y del conocimiento. Curiosamente, la racialización de la epistemología fue uno de los rasgos distintivos de ciertos tipos de colonialismo moderno, al igual que un rasgo definitorio en el caso de Estados Unidos de la justificación de inferioridad y exclusión total, jurídica, política, económica, educativa, de los negros. Es decir, los movimientos de supremacía blanca son los que históricamente han realizado esta racialización y etnialización de la epistemología. La teoría decolonial, sin embargo, se supone que sea una teoría antirracista. Bien, pero este localismo étnico lo hace susceptible a un tipo de etnonacionalismo y etnorelativismo comparable al del colonialismo que suele criticar. Esto es, a mi parecer, un grave error categórico y un aspecto sumamente preocupante y nocivo de orden ético del pensamiento decolonial. Es un error categórico porque le atribuye raza, etnia, identidad geográfica a algo que no posee raza, etnia y geografía. Compárese, como atribuir obesidad al sueño que tuve anoche porque he aumentado de peso, qué sé yo. ¿Ve? O decir que los sueños tienen peso, tienen masa muscular. Bueno, es un error categórico porque le está atribuyendo atributos de una categoría a algo que no cae bajo esa categoría. ¿Bien? Una cosa es decir que ciertas ideas fueron desarrolladas por personas blancas o francesas o europeas. Otra cosa es decir que esas ideas son blancas, francesas, europeas. Añado además el excelente trabajo del filósofo George Hull, quien muy acertadamente ha resaltado la convergencia no intencionada, pero real, entre el pensamiento decolonial latinoamericano y el movimiento eurasianista ruso de ultraderecha, propuesto y defendido en las últimas 2 décadas por el filósofo ruso Alexander Dugin y que ha tenido considerable influencia en la perspectiva geopolítica de Putin. Pero este tema lo podemos dejar después para el debate. Bueno, tenía una conclusión muy bonita, pero no me va a dar tiempo porque pensé que tenía 25 minutos, pero
Pues lo dejo aquí, cualquier cosa discutimos. Bueno, pues la leo. Ya me dieron permiso, así que la leo. Bien, la crítica al eurocentrismo puede ser totalmente válida, y de hecho sostengo que debe llevarse a cabo. Pero no toda crítica es válida y aceptable, al igual que no toda opinión es razonable o respetable, pese a las implicaciones de la teoría decolonial. No es correcto descartar una idea, un conjunto de ideas o saberes simplemente por la raza, etnia o la identidad geográfica de los individuos que la originaron y desarrollaron y propagaron, sean europeos o no sean europeos. No todo lo que lleve el sello de europeo o occidental es automáticamente digno de sospecha o de elogio. Es preciso recobrar la cuestión de mérito, del análisis crítico, del debate, de la argumentación mesurada para la resolución de conflictos epistémicos e intelectuales, cosa que Mignolo descarta por considerar los modos epistémicos coloniales. Curioso, ¿no? También la integración y la flexibilidad epistemológica con respeto a la autonomía e idiosincrasia local. In medio virtus est, el título de mi ponencia. La virtud siempre se encuentra en un punto medio entre dos extremos, nos decía Aristóteles. Y el colonialismo y la decolonialidad para mí constituyen precisamente dos extremos. Bien, gracias. Muchísimas gracias, profesor Ramos, también por traernos este tema que creemos también fundamental, ¿no?, a la hora de el análisis de los conceptos, ¿no?, y el análisis también etimológico, pero también el uso que se le da a esas palabras, ¿no?, porque además creemos que precisamente en los últimos años el tema de la colonización y la decolonización ha sido un tema latente, de moda, quizás no de manera positiva, que también de alguna manera afecta a esas relaciones entre Unión Europea y América Latina, ya no solamente a nivel de estados, sino también a nivel de ciudadanos, ¿no?, porque se crean estereotipos, o se alimentan más bien estereotipos, pero también se crean a lo mejor incluso roces innecesarios. Yo eso lo he visto, incluso lo he sufrido, por decirlo de alguna manera personalmente, cuando hablas de los niños. Yo, por ejemplo, que soy padre y tengo una hija de 17 años, y perdonadme que haga aquí la introducción a modo de anecdótico, pero como una persona nacida aquí, que tiene relación gracias a las redes sociales, a los videojuegos, con gente de América Latina, en un momento dado se crea un conflicto entre ellos cuando están jugando durante mucho tiempo, muchos meses, porque de repente uno de ellos oye en un político temas que, digamos, influyen, ¿no?, en la manera de pensar, y de repente todo lo que viene de Europa es negativo, ¿no?, porque nos hicieron esto hace 500 años. Esto lo hemos vivido nosotros en nuestras propias carnes, cosa que nos ha chocado, ¿no?, con lo cual es imprescindible, creo, sacar a colación estos conceptos. Así que muchas gracias y vamos a pasar al debate. Tenemos 33 minutos, 23, 22, 21. Manos levantadas. Pasamos, por favor, el micrófono. Por aquí, compañero. Sí. A ver, vamos a empezar de atrás para adelante, si nos importa. ¿Volvéis a levantar las manos? Tenemos aquí 1 y 2. Por aquí, por aquí. Pasárselo aquí. Venga, por favor. Hola. Te presentas y lanzas la pregunta. Y tenemos un micrófono aquí también, por favor, en la mesa. Está aquí. Acércalo, por favor. Adelante, por favor. Sí, bueno, yo soy Natalia de la Universidad de Salamanca y mi pregunta es para el profesor Ramos y bueno, es muy sencilla. Básicamente, ¿qué herramientas tenemos desde el lado académico, desde el lado teórico, que sean lo más objetivas posibles para intentar no caer en el relativismo cultural? Muy bien. Al lado teníamos otra pregunta. Gracias por la concreción. Hola, yo soy Marcos Benito de la Universidad de Juan Carlos. Mi pregunta va también para el profesor Ramos, y es que hablándolo con mi compañero Gonzalo nos surgía la duda de, como comentaba, el universalismo decía que es posible alcanzar una verdad objetiva, y se me viene a la cabeza el concepto de la posverdad, tal y como lo acuña Keyes. Entonces, mi pregunta es, de esta forma, ¿existe una posverdad universalista o son conceptos incompatibles? Y luego, ¿existe una posverdad aislada, propia de la teoría decolonial? Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a tomar otra más. Aquí adelante, por favor.
Muy buenas, yo soy Alejandra de la Universidad de Salamanca y en primer lugar dar las gracias a todo el panel por una conferencia excelente. Mi pregunta va para el profesor Fronteras Enjom y habla sobre el proceso de asimilación forzada de las instituciones judiciales en Puerto Rico. Me gustaría si pudiera hablar del desarrollo del derecho administrativo y en concreto de un tema tan delicado como es la contratación pública. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para la profesora Lorena Ruano? Bueno, y así podemos completar el panel y si no pasamos luego a otras preguntas. Sí, ok. Sí. Bueno, me llamo Adrián, también vengo de la Universidad de Salamanca. Justo ha comentado, me parece, ha analizado, ¿no?, esa opinión pública que tenía América Latina sobre nosotros. Justo recuerdo que sí que trajimos a Coalición este estudio, yo vine el curso pasado y lo sacamos cuando hablamos de inteligencia artificial, porque ha puesto usted una palabra que yo no sé si coincidiría después de esos resultados, que era que tenía una percepción nuestra moderna. Y justamente la parte de innovación, en la parte de tecnologías, que es lo que yo a lo mejor tildaría de moderno, pues ni salimos. De hecho, arrasaba completamente China. Y a lo mejor no sé si lo conectaría con la colonialidad, pero cuando hablamos de estas regulaciones que hacemos nosotras, pues no son precisamente flexibles, son de hecho bastante estrictas. De hecho, ni con Estados Unidos conseguimos ese acuerdo de intercambio de datos, por ejemplo, con el Reglamento General de Protección de Datos, con el cual no llegamos a hacer un acuerdo, ¿no? Imaginamos en América Latina requeriría como reformas del Estado de Derecho, de acceso a la justicia, que precisamente eran los problemas con Estados Unidos. Bueno, un cambio muy profundo, ¿no?, que no sé si les cierra precisamente el mercado europeo, y toda esa potencia regulatoria, que es como nos perciben, es negativa a la hora de que no nos ven como transferencia tecnológica, tampoco la damos. Y precisamente quien la da es a lo mejor China, o al menos esa percepción que tienen, y nos limitamos en ese soft power de derechos humanos, etcétera, que al final, a la larga, lo que importa es más pues bueno, establecer unas relaciones más comerciales que permitan sostener este Estado de Derecho en el tiempo y poder financiar reformas pues de política pública más enfocadas, etcétera. Por eso me gustaría siempre cuestionar un poco esa modernidad y cómo percibe un poco esa ausencia en el ámbito tecnológico. Muy bien. Pues empezamos por orden, sí. Quizás. Sí. Bueno, ¿cuál era su nombre? ¿Verdad? Natalia. Pues la realidad es que el camino desde la perspectiva de la filosofía, que es la mía, el camino del filósofo es uno muy solo y muy aislado. Bien, la academia ahora mismo tiene un problema, quizás siempre la ha tenido, de tribalismo, ideologización, como sea que se explique, ¿no? Entonces, el relativismo cultural es que depende de la universidad y depende del lugar donde estamos, pero el relativismo teórico no es una cuestión poco común, particularmente en el ámbito de la ciencia humana. Ya cuando vamos a la ciencia física, pues relativismo no es tanto, pero se puede ser no relativista en cuanto a la física, a la biología, y relativista en cuanto a la moral o todas estas otras cosas, ¿no? Las herramientas, bueno, una de las herramientas que sí tenemos es la larga tradición de análisis conceptual, que precisamente viene de Europa, ¿bien? Entonces, a los decolonialistas esto quizás les moleste un poco, porque el análisis conceptual implica precisamente coger el concepto y analizar su inteligibilidad, que ya presupone que hay conceptos que son pseudoconceptos, ¿bien? Es decir, hay conceptos o expresiones que parecen apuntar a conceptos, pero no lo son. Cuando uno se hace un análisis, realmente no se refieren a nada, hay cierta incoherencia interna. Esto requiere unos métodos bien desarrollados y, bueno, para mí uno de los que lo ha desarrollado de una manera muy genial ha sido Ludwig Wittgenstein, un judío alemán, austríaco, de hecho. Y para mí es uno de los mejores filósofos que ha dado la historia de la humanidad. Entonces, la única forma que yo veo que podamos, entonces, por ejemplo, que podamos estudiar estos grandes filósofos que han pensado en Europa, pero que para mí lo que han pensado no es europeo, sino que es humano, ¿no? Es decir, es en ese sentido que le doy al universalismo. Bien, uno de los problemas de la teoría decolonial es que habla como si bueno, Miñolo en esto es muy explícito, como si el concepto de verdad objetiva es un constructo blanco europeo. Pero a mí eso me parece sumamente racista. Yo escuché eso del KKK también en Estados Unidos y era precisamente la justificación para impedir que las minorías se educaran porque no podían alcanzar la verdad objetiva, que es patrimonio exclusivo del hombre blanco europeo. Es un disparate. Entonces la solución para mí, una defensa
teórico, un análisis primero de los marcos teóricos que se están proponiendo. Consiste en análisis conceptual y esto la filosofía es fundamental. Bien, es lo primero que yo diría. Segundo, una defensa del universalismo bien entendido. Es decir, que estos conceptos de verdad objetiva son igual que el concepto de derecho. Si extendemos todo este etnonacionalismo o etnocentrismo epistémico, pues tendremos que decir lo mismo de los derechos humanos, de la democracia. ¿Sabe? Ustedes los puertorriqueños no tienen una democracia funcional porque tienen una mezcla de taíno, africano y español. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que buscar su epistemología y su gobierno. Pero, ¿qué epistemología me pertenece a mí como puertorriqueño? ¿Y quién me va a decir a mí que esa es mi epistemología y que si yo me salgo de ahí soy un traidor epistémico? Esto es tribalismo epistémico, ese es el problema de esta ala radical. Y lo interesante es que parten de principios antirracismo, antisexistas y todo, ¿no? Ellos quieren evitar cosas como el epistemicidio, ¿no? Y eso es válido. El punto de partida es honorable, respetable. Uno quiere hacer justicia epistémica, o sea, no vamos a ir a un lugar y matar a la gente, destruir todos sus libros, como se hizo en ciertos momentos del colonialismo, y destruir toda esa historia epistémica, epistemológica. Eso tampoco es bien lo que estamos buscando. Así que los puntos de partida son buenos, pero el decolonialismo, la teoría decolonial, es esa canción que tiene Frankie Ruiz, que dice que la cura resulta más dura que la enfermedad. Pues aquí es se las recomiendo, se llama La Cura, Frankie Ruiz, un salsero puertorriqueño, muy bueno. Y así se llama, La cura resulta más dura que la enfermedad. O sea, excelente tema, pero se recomiendo porque en el caso de la teoría colonial es cierto. Hay una enfermedad que fue el colonialismo, hay formas válidas de abordar la colonización mental, pero no en este tipo de etnocentrismo que coincide en sus conclusiones con unos movimientos de ultraderecha muy preocupantes, que dicen, no, nosotros, por ejemplo, en el caso de Alexander Dugin, los rusos tenemos una identidad que va en la sangre, ¿verdad? Que hace, entonces identifican principios de libertad de expresión, principios democráticas con el occidente blanco. Y claro, ellos no son occidente blanco, por ende eso no nos pertenece y nosotros tenemos nuestro. Nosotros no les vamos a decir a ustedes que están mal, pero ustedes no nos pueden decir a nosotros que estamos mal. Cada cual está bien desde su respectivo marco teórico. Así que eso es uno. Y tenía algún tercer punto. ¿Me estoy extendiendo demasiado? Bueno, no, perdón. Había otro punto que quería, pero se me olvidó. Bueno, no tengo mucho tiempo pero el problema que tiene la teoría decolonial con el concepto de verdad, se mire como se mire, es que por más que afirme, por más que diga que toda afirmación con pretensiones de verdad es inevitablemente regional y local, la teoría decolonial hace afirmaciones universales sobre el colonialismo, el eurocentrismo, el concepto de raza. Es lo que llamamos en la filosofía una contradicción pragmática. Por eso es que la filosofía es tan buena y tan importante, bien hecha, porque te da unas herramientas conceptuales para tú darte cuenta de dónde se está fallando. Es decir, que la teoría ni arranca, porque se dispara, se corta los pies antes de salir de la meta. ¿Bien? Entonces, la teoría decolonial pretende y dice que es justo, que hay que evitar el epistemicidio, pero si somos localistas, pues eso es lo que ustedes creen ahí y no nos aplica a nosotros que estamos acá. Bien, entonces, ¿cómo se resuelve ese conflicto epistémico? Pues yo hago un retorno a las grandes tradiciones filosóficas que incluye la excelente tradición filosófica que nos ha dejado Europa. No significa que ellos son superiores porque son blancos, es que han dado en el clavo con unos principios humanos. Bien. Muchas gracias. Sí, profesor Frontera. Sí, yo solamente voy a añadir un punto porque cuando uno enseña filosofía del derecho hay que decir ciertas cosas, pero solamente basta con recordar a Suárez y la trilogía de Suárez. O sea, hay principios que son universales que ya luego se manifiestan de forma particular en cada sitio, pero lo que los hace humanos es que son universales y cada civilización que uno observa los tienen en sí mismos. Bueno, pues recuperemos a Suárez, que era la alternativa a la Ilustración francesa cuando sacaron del medio todos los principios de derecho natural. Pero bueno, eso es todo lo que voy a decir de filosofía, que no es lo mío. Pero yendo al derecho administrativo. El derecho público puertorriqueño es derecho a la americana. ¿Okay? Así que en el derecho administrativo hay 4 principios fundamentales en esa línea. ¿Cuál es la delegación de poder que se le ha dado a la agencia o entidad administrativa?
cómo se ha ejercido esa delegación, cuáles son las garantías procesales que se han observado y luego cuál es la revisión judicial que hay cuando no se atiende a los primeros 3. Y eso incluye la contratación, con un elemento muy particular, que es que cuando el Estado contrata en asuntos que no son de parens patriae, está sujeto al derecho privado. Entonces, eso lo hace muy interesante, porque entonces todas las condiciones contractuales son las mismas condiciones contractuales a las que estamos sujetos los individuos, pero con una normativa especial de garantías por elementos de transparencia y de control de gasto público. ¿Okay? Así que, y de ahí que se establezcan cantidades mínimas para hacer subastas de generales, que tienen que publicarse, que tienen que licitarse abiertamente, y que tiene que haber unos procesos formales de adjudicación y luego en la contratación de publicidad, etcétera. Pero los elementos centrales de contratación son los mismos de los individuos, con unos elementos adicionales de garantías por transparencia y publicidad. O sea que en ese sentido pues, se sigue esa estructura. Luego te puedo dar la referencia a la tesis de un colega de facultad, que es un análisis comparativo entre la contratación pública norteamericana con la europea, una tesis que se defendió en Valladolid hace 4 años, así que es un trabajo muy reciente en esa dirección. Muchas gracias. Profesora. A ver, muchas gracias por sus preguntas. Tú hiciste una primero sobre qué explica el declive de la percepción de las relaciones con la Unión Europea. Digo, hay cosas que vienen de la propia Unión Europea, que se percibe como una potencia que ha estado atravesando diversas crisis, pero lo que yo vi en los datos es que ahí no hay un factor, digamos, tan común. El punto de inflexión varía dependiendo de cada país y de quién gobierna en qué punto del tiempo en cada uno de los países y cómo se relaciona con la Unión Europea. Entonces hay distintos elementos que tienen que ver con la política nacional muchas veces, ¿no? Pero hay una coincidencia ahí en todos los países. ¿Por qué la tendencia general a la baja? Yo creo que sí hay una divergencia creciente. Por alguna razón, ¿verdad? No hubo cumbres birregionales en 8 años. O sea, sí la gente se da cuenta de que no está viendo esa actividad que antes había, ¿no? Y yo creo que eso sí se percibe, y el por qué no te callas y después lo otro y luego, ¿no? Y todo eso, claro, pues la gente se da cuenta y ve que la relación pues no es tan buena como era. Y claro, y si no hay cumbres, o sea, por ejemplo, en el dato de México, el punto más alto de qué bien nos llevamos con la Unión Europea, pues fue cuando la cumbre Unión Europea-América Latina fue en México, ¿no? Entonces ahí sí, bueno, nos llevamos increíble. Claro, la gente sí percibe ese tipo de eventos y reacciona a las noticias, ¿no? Ahora, con respecto, pero puede haber mucho más de qué platicar, ¿no? Entonces, cada país también tiene sus cuitas con la Unión Europea y sus puntos distintos de inflexión. El asunto de cómo se percibe como moderna es una muy buena pregunta, porque ¿qué quiere decir? ¿Es regulación? ¿Es tecnología? ¿Es estado de derecho? ¿Es estado de bienestar? A ver, ¿qué despierta en los encuestados cada uno de los descriptores que le están proponiendo los encuestadores? Para mí moderno puede ser una cosa, ¿no? Secular, universalista, para mí eso es la modernidad, ¿no? Con una ciencia, el racionalismo, pero hay para quien la modernidad es que haya una autopista en vez de un camino lleno de baches, ¿no? Y claro, eso da un espacio a la subjetividad. Ahora, también es cierto, por eso usé 2 encuestas distintas. La otra, lo que nos dice, o lo que parece sugerir, es que sobre todo se asocia con riqueza, más que nada, ¿no? Y con eficiencia. Bueno, eso es, digamos, el que va pegado
en la misma encuesta, y la otra nos sugiere que son otras cuestiones. No es necesariamente vinculado ni con la tecnología ni con la regulación, sino más bien con el Estado de Derecho. Ahora es curioso que una encuesta nos arroje Moderna y la otra encuesta nos arroje Reyes y Reinas. Pues yo no lo veo eso así como… Museos y monumentos. Bueno, museos y monumentos sí, pero Reyes y Reinas pues no hay nada más poco moderno. O sea, la verdad… Entonces, claro, ahí hay una cuestión interesante. Y sí, claro, cada una de las encuestas arroja datos según los descriptores que proponen, ¿no? A mí lo que me llamó la atención, pues es que, o sea, y ya viendo las dos, es que parece ser que son elementos que tienen que ver sobre todo con el nivel de desarrollo. Gracias. Muchísimas gracias. Voy a trasladar algunos comentarios y un par de preguntas que llegan por parte de la gente que nos está siguiendo online, y también teníamos alguna mano más por aquí levantada, dos aquí adelante. Perfecto, creo que tenemos tiempo suficiente. Nos dice Pedro Motas Mosquera, a modo de comentario: Puerto Rico y España comparten una rica historia que se plasma en unos lazos culturales únicos, con el idioma español o castellano como elemento importante, así como una manera similar de entender y disfrutar de la vida. Todos ellos aspectos que se enriquecen por las características distintivas de cada uno. Hablar de Puerto Rico y España es hacerlo de dos culturas, pero al mismo tiempo de una misma forma de compartir la vida y la felicidad. Esto es lo que nos transmiten desde las redes sociales. En dos palabras. Por su parte, Paula Folino dice que hoy en día, cuando se habla del futuro entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, ¿cómo se podría incorporar y aplicar el pensamiento decolonial para evitar la perpetuación de dicha colonialidad en la reciente retomada de relaciones birregionales de una manera factible? Añade que la negación, la neutralización de narrativas y la esterilización o exotización de la epistemología no dominantes de alguna manera van dirigidas en torno al tema de colonial, y según la metodología de colonialidad de Jenor Ascione, y me vas a disculpar porque no es un tema que yo domine normalmente y por eso me resulta más complicado leer nombres que no conozco, se desarrolla en respuesta a Quijano. La colonialidad opera desde tres mecanismos, indica Paula Folino, según un poco haciendo referencia a la intervención del doctor Ramos. Pasamos a preguntas del público. Teníamos aquí dos intervenciones y a lo mejor otra por parte de Adrián. Sí, por favor. Hola, buenas. Soy Valentín, estudiante de Derecho y Relaciones en ESADE, Barcelona. Y mi pregunta también, o sea, tengo dos preguntas, una en parte al derecho y otra en parte a la decolonialidad. Y es decir, los datos que nos presentaba la profesora Lorena con respecto a la opinión que le merece lo colonial a la Latinoamérica no es tan relevante. Sin embargo, en cuanto a los ámbitos académicos, por lo menos así lo percibo yo, sí que hay un énfasis en cuanto a la decolonialidad, el impacto del colonialismo. Entonces mi pregunta es, si hemos estado explorando estos días que las relaciones en nuestro continente son más de nuestras sociedades que a lo mejor no tanto de nuestros estados, ¿cuánto ha permeado esta idea del decolonialismo en la sociedad y no tanto en la idea estatal? Y recogiendo un poco también lo que comentaba Miguel Ángel, que por ciertas élites políticas latinoamericanas siguen enfocadas en esa decolonialidad, si sería desde un punto de vista no ideológico, sino pragmático para retomar esas conexiones, que Europa asumiera parte de esta idea de colonial simplemente por el mero hecho de el pragmatismo de poder reiniciar las relaciones si es solo la élite política quien está enfrascada en esta idea de colonial. Y mi otra pregunta es, con respecto al mix del common law y el derecho civil, ¿hasta qué punto, o si me podría hacer una pequeña intervención en cuanto a las desventajas y desventajas en cuanto a seguridad jurídica que implica el mezclar dos sistemas y más mezclarlos sin un diseño, sino forzadamente? Gracias. Muchas gracias. Son varias preguntas, a ver si nos da tiempo a responderlas todas. Por favor, Ángela. Sí, bueno, en primer lugar, me llamo Ángela, soy estudiante de máster en Derecho en la Universidad KU Leuven.
La primera pregunta va para la profesora Ruano y es un poco en relación a lo que ha comentado con el declive en las relaciones que muestraban los datos. Le voy a poner un ejemplo muy concreto. En Europa, por ejemplo, hay un mecanismo de ajuste en frontera por carbono. En este caso hay un precio justo, ¿no?, al carbono emitido pues, en la producción de esas mercancías intensivas en países que están fuera de la Unión Europea. Entonces, claro, tenemos los objetivos climáticos de la Unión Europea, pero luego está la realidad, ¿no?, de América Latina o de África, por ejemplo. Claro, Europa lleva los últimos siglos con esa revolución industrial, ¿no?, con ese crecimiento. Eso a lo mejor está empezando en otras regiones, ¿no?, en África, a lo mejor en América Latina también. Y claro, tenemos aquí una realidad que les estamos, ¿no?, imponiendo una carga quizás excesiva. Entonces, mi pregunta es un poco qué podemos hacer, ¿no?, también desde la Unión Europea para fomentar, digamos, mecanismos que no sean solamente pues, legítimos, ¿no?, como actor internacional, sino también justos de la forma en la que tenemos que cooperar con otras regiones también, porque, por ejemplo, los objetivos climáticos son de todo el planeta, ¿no? Y mi segunda pregunta va para el profesor Ramos, y es un poco también en relación a lo que ha comentado Miguel Ángel Martín, y también con un ejemplo muy concreto. Su ponencia me ha hecho reflexionar de la colonización, pero también de la esclavitud, ¿no? Y hace un par de años, hubo un caso muy, muy llamativo, ¿no?, en los medios, que era de un actor que se llama Benedict Cumberbatch, que ha reconocido públicamente que su familia, ¿no?, pues, tenía una plantación, ¿no?, de azúcar en la que hubo explotación en Barbados. Entonces, bueno, y se les estaba cuestionando, ¿no?, si los descendientes de esas familias que habían sufrido esa esclavitud pues podían pedir una compensación, ¿no?, a Benedict Cumberbatch por lo que habían hecho sus antepasados. Entonces, creo que lo que demuestra por encima de todo es que no está superado, ¿no?, o no ha habido un reconocimiento suficiente, ¿no?, a esas familias que sufrieron tanto. Entonces, de cara al futuro, ¿cómo podríamos abordar ese problema? Y sobre todo, en relación a lo que ha comentado Miguel Ángel, para evitar recriminar todo el tiempo, ¿no?, esa realidad y cómo podemos superarlo como sociedad. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Creo que con esto vamos a tener suficiente para llegar hasta el final del debate. Si hubiese alguna pregunta más, si tuvieses tiempo, la tomamos, pero de momento podemos ir contestando. Yo voy a empezar para ser el más corto, porque precisamente ese es el argumento de la certeza jurídica, es el argumento a favor del precedente. Es decir, si cada vez que el Tribunal Supremo se expresa sobre un asunto, esa expresión va a obligar de ahí en adelante, es más fácil para los actores jurídicos anticipar resultados. Pero entonces se convierte el derecho, que es una de las teorías del jurisprudencia americano, en un predictor de resultados. Yo anticipo cómo el tribunal va a resolver cuando esta controversia se repita. Entonces hay un argumento a favor de la certeza jurídica en función de la aplicación del precedente judicial. Y que por lo tanto, al menos en el caso nuestro, como el tribunal tiene el control de decir cuándo quiere o no quiere establecer precedente, si una controversia no está lo suficientemente clara o no hay los argumentos de certeza y de política pública suficientes para que esa sea la solución definitiva, bueno, pues entonces emitimos una sentencia que solamente le afecta a estas partes y dejamos el asunto abierto, ¿no?, para establecer precedentes más adelante. Así que uno de los argumentos para aceptar la imposición del tema del precedente ha sido precisamente el de añadir certeza jurídica. Claro, no ha sido un proceso organizado en principio, pero llevamos 120 años en él, o sea que maduró en un Código Civil nuevo que acabamos de aprobar en el 2020, donde entonces en las fuentes del derecho no se reconoce la jurisprudencia como una fuente en particular, pero sí en la medida en que complementa la norma legislada. Es decir, que cuando algo está resuelto por precedente, de ahí en adelante yo voy a leer la norma no solo como está escrita, sino como está escrita y ha sido interpretada. Así que entonces entra la jurisprudencia como un complemento a la interpretación y a la aplicación normativa. Así que eso, pues, el argumento a favor de la certeza, por saber que el tribunal pues, no va a estar condicionado a no repetirse o a resolver aquí una cosa y mañana otra.
Ok, a ver, rápidamente. ¿Qué podemos hacer en la Unión Europea para hacer los mecanismos legítimos, los de lucha contra el cambio climático? A ver, la política de cambio climático de la Unión Europea es enorme. No sé si leyeron el Green Deal, el paper tiene 28,000 capítulos, ¿no? Y hay partes que benefician a América Latina y hay partes que la afectan. No es que todo sea… Afortunadamente, medidas como el CBAM o como la Directiva de Deforestación son menos que el otro tipo de medidas, pero efectivamente es una medida unilateral y que no solo va a brincar América Latina, ahorita porque están empezando a ponerla, pero va a brincar Estados Unidos, va a brincar India, va a brincar China, incluso más yo creo que América Latina, porque yo creo que les va a afectar más. ¿Qué habría que hacer? Hay que usar ese dinero de cooperación, ¿no?, para preparar a los exportadores de América Latina, sobre todo aquellos que yo creo más en el área de deforestación, porque es una cuestión de certificarlos a muchos. Porque yo pienso a los que están produciendo café en Costa Rica, ¿no? Bueno, pues no debe de ser muy difícil certificar que no están deforestando, porque ya Costa Rica tiene unos estándares verdes altos. En Brasil puede que se complique según quien gobierne, ¿no?, porque eso también tiene que ver, pero no deja de ser efectivamente unas medidas unilaterales que van a afectar normalmente a los pequeños productores, porque es a los que más les va a costar certificarse, ¿no? La gran empresa que le vende a Nestlé no tiene que preocuparse. Entonces, bueno, ahí hay una cuestión. Ahora, si todavía funcionara la OMC, ¿no?, los paneles de soluciones de controversias, yo creo que ahí nos encontraríamos el CBAM y lo pondrían ahí los Estados Unidos, ¿no?, y la directiva, pero bueno, como no sirve, pero como está cambiando el orden liberal internacional, pues ahora sí sálvese quien pueda. Por otro lado, no olvidemos que la Unión Europea es quien más pone fondos para apoyar en América Latina a proyectos de transformación, sobre todo de mitigación. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que la Unión Europea quiere poner el énfasis en mitigación y en transición energética, mientras que a América Latina le interesa adaptación. ¿Cómo reconstruyo después del huracán? Ni siquiera prevención, ¿no? ¿Qué hago ahora que se me inundó Brasil? Pues, ¿no?, le pido dinero al banco de los BRICS, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero la Unión Europea pone muchos fondos en ese sentido. Entonces, bueno, pues lo que arreglan con una mano lo estropean con la otra, ¿no? Gracias. Muchas gracias, profesora. Sí. Antonio. Bueno, pues, si no voy a poder contestar las tres preguntas. Creo que la primera era de cómo aplica la decolonialidad a la situación de Puerto Rico. Bueno, Puerto Rico es un caso particular. En el Caribe, aquí pueden haber diferencias, ¿verdad? Tenemos aquí al licenciado Héctor Luis Acevedo, que es del Partido Popular, que apoyan, ¿verdad?, lo que es el Estado Libre Asociado, que es lo que tenemos ahora. Quizás con mayor y menor medida se debaten ciertas modificaciones, pero ese es el estatuto, ¿no?, un Estado asociado. Bueno, entonces está el PNP, que es el Partido Estadista, que cree que Puerto Rico debe unirse a Estados Unidos y formar parte de los 50, bueno, sería el Estado 52. Y está entonces los independentistas, que somos la minoría. Así que acabo de decir lo que yo soy, que soy independentista. Pero imagínense que yo tengo en mi mente, pero imagínense que yo tengo en mi mente este esquema decolonial de segunda generación. Digamos que Josian es PNP, Héctor Luis Acevedo es popular. No, pero digamos, asumamos, ¿no? Pues si yo aplico la teoría decolonial, si yo tengo este marco conceptual, yo no puedo más que verlos a ellos como puertorriqueños colonizados. Lo que Miñolo llama nativos, pero no locales. ¿Bien? Es decir, gente nacida y criada en Puerto Rico, pero epistemológicamente y psicológicamente americanizados o norteamericanos. ¿Bien? Cosa que puede suceder. ¿Bien? Pero el problema del decolonialismo es que esta es la única forma de evaluar las diferencias de opinión en este contexto. Y ahí está el error. O sea, no,
Hay un filósofo africano que trata y refuta o ataca la teoría decolonial en el contexto africano. Y una de las cosas que dice es que la teoría decolonial, a pesar de las buenas intenciones que tiene, infantiliza al excolonizado, porque no puede aceptar la posibilidad de que un excolonizado decida por una vía distinta a la que la teoría decolonial determina como emancipatoria. ¿Bien? Entonces, automáticamente yo tendría que verlo a ellos como colonizados, epistémicamente. Y yo, pues, por independentista, pues, sería yo entonces el único libre y originario. Bueno, pues, la situación de colonialidad en Puerto Rico, yo pienso que esa teoría de colonial de segunda no debe aplicarse y no es buena y le digo, hay que hacerle caso a la filosofía y también al marco teórico de las ciencias sociales, porque no se le presta atención, especialmente en una sociedad tecnocrática, y de repente surge un movimiento y nos sorprendemos de cómo llegaron aquí. Pero se estuvo pensando por décadas, ¿bien? Y no le prestamos atención y no estamos equipados intelectual y filosóficamente para refutar estos movimientos. Y lo mismo pasa con la ultraderecha, y la gente se pregunta de dónde salió, pero se estuvo gestando. Y nadie le hacía caso a los filósofos que estaban formando, a los estudiantes, abogados, futuros abogados y políticos que pasaban y iban a terminar en puestos o empresarios, ¿no? Así que, bueno, no sé si eso la contesta. Y por último, no sé, abordar el problema de, sí, ese problema de la colonización. Hay un problema de justicia, que lo estaba hablando yo con el licenciado Héctor Luis Acevedo, por ejemplo, y está el concepto de justicia jurídico. Yo no me meto ahí, me voy a meter en el filosófico, pero que creo que el filosófico fundamenta bien el jurídico. Pero un principio básico de la justicia en la ética occidental, particularmente si en la Ilustración, pero antes también ya en Santo Tomás y la filosofía medieval, es que tú no puedes culpabilizar a una persona que no es responsable directamente del acto que se le acusa. ¿Bien? Una señal de un sistema judicial, de hecho injusto, es que sentencie o encuentre a personas que no han cometido un acto culpables por ese acto. Es una deficiencia básica, ¿bien? Porque tú no puedes responsabilizar a la persona exacto. En mi caso particular, y con esto termino, mi papá es negro, afropuertorriqueño. Toda la familia de mi papá es del área de Loíza, algunos están en los Nueva York, pero son negros, ¿no? Evidentemente descendientes de los esclavos de Puerto Rico. La familia de mami son blancos. Mis dos abuelas tú las ponías al lado y eran Oreo, como la galleta Oreo, pero en otro sentido, ¿no? Negro y blanco. Y así, y de hecho mi abuela es descendiente de los españoles, ¿no? De colonizadores y eso. Imagínense que yo esté mirando a mi abuela y le diga, abuela, bueno, no quiero minimizar lo que se hizo en el pasado y la necesidad a veces de la sociedad de sí dar cierta atención a las personas que fueron desprovistas por a cientos de años, de hecho. Estamos hablando de 200 años de esclavitud, 300 años de esclavitud. No es poca cosa, eso no se elimina. Pero hay que tener mucho cuidado con no atribuirle a las personas del presente la misma o la responsabilidad de los crímenes cometidos por el pasado. ¿Sabe? Que venga alguien a caerle hacia mi abuela y yo le caigo encima. Y se lo digo así. Porque mi abuela es totalmente inocente. Claro. Y mi papá no, y mi papá y la familia de mi papá se llevaban muy bien y nunca vieron en el blanco un esclavo o un esclavizador. Y mi abuela nunca vio en la familia de mi papá esclavos. ¿Bien? Y vuelvo y digo, hay algo bien bonito en la tradición europea, que es la tradición humanista. Y si logramos retornar a buscar los puntos que nos hacen humanos, en vez de puertorriqueño, cubano, europeo, africano, bien, que son identidades importantes, pero no deben ser identidades que no nos permitan puntos de convergencia. Bien, si aceptamos que somos humanos, como dijo Frederick Douglass, ¿no soy yo también un hombre? Claro que sí. Y ese es el argumento que tenemos que dar, es reenfocar el marco teórico. Pues necesitamos yo evidentemente tengo un bias. Yo voy a decir que hay que defender la filosofía, hay que practicarla y promoverla y formarlo y darle ese análisis conceptual para evitar esto. Pero me parece que la filosofía, que se piensa que nosotros estamos ahí pensando como Descartes en una cama y no saliendo de los cuartos, evidentemente las ideas tienen implicaciones prácticas. Y yo creo que nos compete a nosotros pues enfocarnos ahí más. Bueno. Muchísimas. ¿Alles gut? Alles gut. ¿Ya? Alles gut. Muchísimas gracias a los tres ponentes, porque además hemos tratado un tema muy complejo desde tres perspectivas
muy diferentes, desde la jurídica, la filosófica y también la pragmática del estudio, del análisis de los datos, ¿no? de la ciudadanía, que nos han dado también un panorama muy relevante que también nos permiten identificar esos aspectos donde tenemos que trabajar. Y luego, sobre todo, pues, la necesidad, ¿no?, de poner también el acento en los conceptos y en el uso, sobre todo, de esos conceptos, ¿no?, que a veces puede ser pernicioso y puede afectar precisamente a estas relaciones que nosotros intentamos fomentar. Esperamos que con este debate, de alguna manera, hayamos puesto también el acento en ese tema, porque creemos fundamental el hablar de estos temas, de estos aspectos, como elementos fundamentales para poder seguir fortaleciendo esas relaciones. Creemos que nos permiten acercarnos y es lo que pretendíamos con este panel. Muchísimas gracias a los tres ponentes. Muchas gracias a vosotros por vuestras preguntas, también a aquellos que habéis intervenido online, y vamos a pasar a la ponencia de clausura, pero no sin antes dar un gran aplauso a los tres intervinientes. Muchas gracias.